De Chile, presentan en Chile 17 querellas por crímenes en la dictadura no investigados, lo tiene F y dice la nota. Dentro del marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que fue ayer, el Ministerio de Justicia de Chile presentó 17 querellas por crímenes hasta ahora no investigados y cometidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 contra 25 personas. También en France 24 leemos el rol del Estado, derechos y propiedad, que son los ejes fundamentales de la propuesta constitucional en Chile. Más de 15 millones de chilenos están convocados a las urnas el 4 de septiembre en un plebiscito histórico, para algunos la votación más relevante desde el referendo que marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en el 1988. Esto para decidir si aprueban la propuesta constitucional de los 154 convencionales elegidos en las urnas o si mantienen la actual Carta Magna de 1980, heredada de la dictadura, y allí en France 24 pues se analizan algunas de los elementos más relevantes de esta propuesta. Lula propone volver a desarmar a la población en contramano a Bolsonaro, lo tiene F. Gobierno colombiano radica en el Congreso el proyecto de ley para la paz total. Vamos a detenernos acá. El ministro de Interior de Colombia, Alfonso Prada, radicó en el Congreso el proyecto de ley en el que se define la política de paz de Estado y con la que el gobierno pretende establecer las bases para paz total que busca el presidente Gustavo Petro. Lo que básicamente hace el proyecto es convertir en política de Estado la política de paz. Eso significa que le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación. Hasta allí la cita. Bueno, Camilo Guevara, hijo de Ernesto Che Guevara, falleció, según informó este martes el presidente Miguel Díaz-Canel, CNN lo tiene. Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre, cita textual, claro. Abrazos a su madre Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March. Esta es la cita textual de lo que escribió el mandatario sin ofrecer mayores detalles. Los medios todos dan cuenta de su fallecimiento en Caracas. Se mantenía de visita en Venezuela, cuando al parecer habría sufrido un infarto. Por ejemplo, lo leo de Deutsche Welle, dice: el hijo del exguerrillero argentino-cubano sufrió un infarto mientras se encontraba de visita en Venezuela. Camilo era director del Centro de Estudios Che Guevara, institución dedicada a perpetuar la obra de su padre. Repito, titular de Deutsche Welle. 6 estudiantes de Ayotzinapa fueron retenidos en una bodega antes de ser asesinados, lo titula CNN también. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y el máximo responsable de los derechos humanos en México, Alejandro Encinas, revelaron un informe que indica que 6 de los 43 estudiantes desaparecidos fueron retenidos durante 4 días en un lugar llamado La Bodega Vieja, antes de ser asesinados y luego fueron entregados al coronel José Rodríguez Pérez. En Israel condenan a 12 años de cárcel al exdirector de la ONG World Vision, lo tiene Deutsche Welle. El exdirector palestino de la ONG World Vision en la Franja de Gaza, Mohamed Halabi, fue condenado a 12 años de cárcel por desvío de fondos hacia el grupo armado Hamas. La ONU ha dicho que faltan pruebas. Halabi había sido declarado culpable en junio pasado de haber beneficiado con decenas de millones de dólares al movimiento Hamas que gobierna la Franja de Gaza. Euronews nos tiene que el paisaje apocalíptico de Pakistán empieza a perfilarse con un primer recuento de más de 1,000 muertos tras una de las peores inundaciones que se recuerden en Pakistán. Los monzones han desbordado numerosos ríos, sumergidos casi un tercio del país bajo las aguas y destruido ciudades y pueblos a su paso y cobrándose más de 1,000 vidas. La ONU ha pedido 160 millones de dólares de ayuda urgente que justifica su secretario general, Antonio Guterres. La catástrofe climática ha matado a más de 1,000 personas y muchas más han resultado heridas. Millones de personas se han quedado sin casa. Las escuelas y las instalaciones sanitarias han sido destruidas y las esperanzas y sueños de la gente se han desvanecido. Bueno, hay un supertifón, de hecho, esto lo agrego, lo estaba revisando el día de ayer, un supertifón Hinamnor del Océano Pacífico se convierte en la tormenta más fuerte del año 2022. Es ya categoría 5, en teoría se dirige hacia Japón. Euronews nos tiene que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantiza al canciller alemán Olaf Scholz la solidaridad energética de España. Analizaron, entre otros asuntos, la estrategia de seguridad y los problemas en el ámbito de la energía a consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Escuchamos. España está dispuesta a aportar todas sus capacidades para ayudar a aquellos países que ahora mismo están sufriendo más la dependencia del gas ruso y del chantaje energético de Putin. Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa, el 30%, y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver, sea por Francia o por Italia.
Y aumenta la inflación en Alemania, llega a 7,9%. Tras 2 meses de leve moderación, nuevamente la inflación en Alemania se acerca a la marca de 8% con la perspectiva de que la situación tenderá a empeorar. De acuerdo con cifras provisionales proporcionadas este martes, el índice de precios en la principal potencia de la zona euro llega a 7,9% interanual en el mes de agosto. Sobre Ucrania, Deutsche Welle nos tiene que la agencia rusa Interfax informó que el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, murió a la edad de 91 años. El político que introdujo profundas reformas durante su mandato en un intento por salvar al país de la crisis en la que se encontraba, es visto en Alemania como el artífice de la reunificación del país. Esta tarde, tras una larga y grave enfermedad, falleció Mikhail Gorbachev. Esto lo dijeron fuentes del Hospital Clínico Central de la agencia RIA Novosti, sin entregar mayores detalles. Personas cercanas al dirigente o al ex dirigente habían adelantado que este se encontraba bajo tratamiento en ese centro médico conocido como el mejor de Rusia. Ahora sí, Ucrania. Borrell espera luz verde en la misión de entrenamiento militar Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mostró su esperanza este martes de que los ministros de defensa comunitarios den luz verde a la creación de una misión europea de entrenamiento militar al ejército ucraniano en la guerra contra Rusia. Zelensky exige desmilitarización de la central nuclear de Zaporilla, días ya haciendo la solicitud. En Euronews leemos que la misión de la Organización Internacional de Energía Atómica, que ya se encuentra en suelo ucraniano, se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky. El equipo de expertos se trasladará en las próximas horas a la central de Zaporilla para verificar la seguridad de las instalaciones. El mandatario, durante el encuentro en Kiev, comentó lo siguiente. Confiamos en sus expertos. Nos gustaría tener no solo revisiones en la planta, porque las revisiones son algo táctico, sino también decisiones estratégicas. La planta nuclear está en el territorio ucraniano y es una propiedad ucraniana. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, saluda a la misión que irá a la central, donde aún se registra un intercambio de fuego entre Rusia y Ucrania, según diferentes fuentes. Esperamos que esta misión se lleve a cabo según lo acordado. Lo repetimos una vez más, estamos interesados en esta misión y la esperamos desde hace mucho tiempo. Bueno, en Mundo UR leemos que 5 millones de pastillas de yoduro potásico donará la Unión Europea a Kiev ante el riesgo de radiación. La Unión ha donado estas 5.5 millones de pastillas de yoduro de potasio para proteger a la población del país ante la posible exposición a la radiación, dado que debido a la invasión rusa de la antigua República Soviética han tenido lugar combates alrededor de la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, la tercera, como hemos comentado, del planeta. 2 notas más. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos advirtió este martes que ha detectado una tendencia creciente del narcotráfico que consiste en vender pastillas de colores con fentanilo, conocidas como fentanilo arcoíris, para popularizar el consumo de esta sustancia ilícita entre jóvenes. Y Deutsche Welle nos tiene 4 millones de habitantes de la provincia que rodea Pekín fueron confinados para prevenir un brote antes de una gran cita política del Partido Comunista Chino. Otros 13 millones fueron conminados a test de PCR. 6:57 de la mañana. En la próxima parte